Bueno, estimados amigos, una vez más aquí en el programa 20 Minutos con Leonardo Morales, mi compañero de todas las semanas, donde estaremos discutiendo un poquito de la actualidad política venezolana, el quehacer y con un arranque siempre de noticias buenas que nosotros tenemos para esta semana. Esta semana movida en el deporte, con una estupenda noticia para un venezolano y toda su familia, amigos, panas, conocidos, que deben estar celebrando con el Panda, esos 95 millones de dólares por un contrato de 5 años. ¿Y tú te imaginas la alegría en esa casa, Leonardo Morales? No han dormido todavía, Yo, celebrando esos 95 ¿ah? millones de dólares. Bueno, un gran contrato efectivamente que tiene Pablo Sandoval, que por cierto creo que había dicho hace poco que él pretendía quedarse donde estaba, que no quería moverse donde está, pero por supuesto 95 millones de dólares mueven a cualquiera de cualquier parte. Pero no solo Debe eso, tener más o menos ahorita como 1,5 millones de amigos. también con el béisbol, esto no genera, yo no sé si generará grandes recursos, pero sí es una satisfacción en todo caso para él como deportista, pues, que es Bobo Abreu, acaba de ser electo presidente de la Liga Profesional de Basquetbol Venezolano. Bueno, le auguramos muchos éxitos pues, en Bueno, esa nueva responsabilidad. el presidente de Panteras de Miranda, ¿no? Y dueño del equipo de Panteras de Miranda. Exactamente. Un equipo que Y se retira ahora del béisbol venezolano con unos juegos que juega con el Caracas. con el Caracas, Y sí. se queda entonces en sus actividades, digamos, empresariales y como dirigente deportivo. Otra muy buena noticia, Leo. Carlos Coste, Incre- batiendo récord. Increíble lo de Carlos Costa, que tuvo un accidente cerebrovascular en una competencia en alguna parte, se recuperó algo en Alemania hasta que el gobierno venezolano lo dejó allí. Y sin embargo logró una recuperación, Jesús, que sigue batiendo récord. Ahorita creo que es un récord suramericano, centroamericano, que acaba de romper Carlos Costa, pues en un campeón atleta de apnea. Tú sabes que llama poderosamente la atención con el caso de Carlos Coste, que el tipo, después de ese accidente, los médicos le decían, mira, ya tú no puedes seguir en esto, porque fue un accidente bastante fuerte. Sí, cómo no. Él rompió el miedo, siguió entrenando, empezó primero por piscina, después empezó a mar abierto, y ha continuado batiendo y batiendo récord, pero es un tipo que es con una fuerza fenomenal. Ah, Lo que implica el deseo de superarse y de vencer cualquier tipo de obstáculo, Así ¿no? es. Y él decía en una entrevista que yo le escuché que él había sido un poco irresponsable y que una de las cosas que había entendido cuando le pasó el accidente cerebrovascular era el tema de la responsabilidad. Ujú. De si bien tú te exiges hasta ciertos límites, esos ciertos límites tú los tienes que tomar con respeto, cosa que no mucha gente hace. Sí, bueno. ¿No? Bueno, muy No, bien. no De es todas fácil. maneras, bien bueno que Bueno, Coste sigue en eso. Debería ser más responsable. Yo creo que él ha dado bastante en ese deporte. Tuvo ese accidente que lo puso en peligro su salud, logró recuperarse, cosa que nos agrada mucho, pero ciertamente yo creo que Carlos debería comenzar a pensar ciertamente bueno, en brindar sus conocimientos, su destreza en otros venezolanos para que sigan su camino. bueno, está en eso. Él tiene una escuela Sí, sí. de formación. Mira, Leo, tenemos un tema que lamentablemente es un tema cíclico en el país. Cíclico, todo se va repitiendo, cada 3 meses nosotros volvemos con estos temas. Es un tema que la verdad es que ha sido una vergüenza nacional. 25 reos en Uribana. Intoxicado con in- un cóctel un y cóctel. que de medicina, Pero hablan medicamento. de que la situación ha sido tan fuerte que hubo una depresión colectiva en la cárcel. Fuga de 42 presos del 6CPC. Esto Muerte es en Los Teques. del 6CPC de Los Teques. Muerte en otras cárceles. O sea, el tema carcelario venezolano ha sido un año lleno de información. Ninguna positiva, por cierto. Es una cosa muy triste lo que ha pasado con todos esos privados de libertad en el caso venezolano que primero no tienen juicio, que después cuando tienen juicio el tribunal no va, y además de eso la cantidad de violencia O alrededor no de la trasladan a los cárcel. reos. Sí, o no trasladan a los reos. La cantidad de violencia alrededor de las cárceles es una cosa loca lo que ha pasado en Venezuela. Nosotros ahora sabemos temas de PRAN, tema que estaba desconocido para todos los venezolanos, temas de luceros, que son los que los cuidan, temas de armas en las cárceles. Y es preocupante que alrededor de eso la ministra no hace
absolutamente nada. En un país serio agarran al director de sus penales y los destituyen, por lo menos mientras dura la investigación. Pero es que la institución no debe comenzar por allí. Seguramente habrá que hacer esa revisión, pero sin duda alguna uno de los graves problemas que tiene el sistema judicial venezolano, entre otras cosas, además de la prevención y todo lo demás, tiene que ver con la impunidad. Y mucho de eso tiene que ver efectivamente con lo que son los penales nuestros. Pero mientras esos penales, esa parte de la Administración de Justicia esté en manos de improvisados como la ministra Varela, entonces no hay manera de resolver el problema. Es porque tú lo señalaste muy bien, es un problema que cíclicamente está reapareciendo, lo tenemos allí, bueno, y además una conducta del gobierno absolutamente irresponsable. Se fugan 43 reos del CIPC de los Teques. La policía Miranda intenta salir a rastrearlos a través de un helicóptero y el gobierno no le da permiso. Entonces, ¿quién es el que contribuye con toda esta circunstancia de inseguridad que se siente en el país? El propio gobierno. Uno, por obstaculizar que otros hagan su trabajo, y por otro lado, porque coloca improvisados para ejercer funciones sobre las cuales no saben nada, porque lo han demostrado a lo largo de estos años. ¿Sí? Los problemas de los penales continúan reapareciendo con frecuencia, cíclicamente, como dice Jesús, y lo vamos a tener cada vez más, porque no hay forma que el gobierno entienda que tiene que poner gente que sepa sobre la materia. Esta semana, en una de esas cárceles, 2 venezolanos presentaron una denuncia por violación de derechos humanos. El hijo de Baduel y la otra persona que se me va el nombre ahorita en este momento. Esa situación irregular no pasa en ese caso en particular. Ya el Observatorio Venezolano de Prisiones ha denunciado la situación grave que están viviendo las cárceles de Venezuela. Esas personas que están ahí en las cárceles, si bien han cometido delitos y han atentado contra muchos de los venezolanos y por esa razón están presos, que además, imagínate tú, lo difícil que es meter preso a alguien, porque el 90% de los crímenes o más tienen impunidad. Pero a esos que agarraron, que el sistema de justicia los detuvo, que están cumpliendo una pena, al día de hoy están recibiendo solamente una comida al día. Han bajado de peso. ¿Así? Han tenido situaciones fuertes de aislamiento, y esas denuncias no las estoy haciendo yo, las está haciendo el Instituto, el Observatorio Venezolano de Prisiones. Por favor, escuchen, la burocracia tiene que escuchar. Muchos de los grandes caos de gobernabilidad que han tenido los países es porque hay una sordera institucional que sobre las críticas deja de escuchar. Lo que está pasando en el país es muy grave. Claro. Lo que está pasando en esas presiones es muy grave. Lo que pasa es que como el gobierno le gusta actuar en la oscuridad, no le gusta que la opinión pública se entere de lo que está ocurriendo, efectivamente lo de los penales le queda muy bien, porque como no son lugares donde la gente no tiene acceso, sino salvo en algunas ocasiones los familiares de los reos, entonces bueno, la gente no se entera, el país no se entera desde cuándo se están cometiendo violación de los derechos humanos, porque no es solo cuando reclaman los privados de libertad o los presos, ¿no? que la gente se entera. Eso es permanentemente, es todos los días que están siendo privados de libertad. Aquí nos enteramos que son agredidos los reos cuando vemos a López diciendo lo que le está ocurriendo en Ramo Verde. Pero eso que ocurre con López ocurre con José, con Juan, con Antonio, con Rodolfo, con Gustavo, con todos los presos de los penales de este país. Y el gobierno disfruta que la gente no se entere de lo incompetente que ha sido en esa materia. Mira, tú sabes que yo recientemente escribí un artículo de Nereo Pacheco. ¿Tú sabes quién es Nereo Pacheco? Yo lo leí. Nereo Pacheco era el carcelero de Gómez en La Rotunda. Ese era un señor que disfrutaba fuertemente hacer sufrir a los presos. Los mataba dándole vidrio molido en la comida. Y esas torturas, de alguna manera, con el pasar del tiempo, los pocos presos que quedaban vivos que fueron a La Rotunda, después cuando salen en democracia, lo primero que hicieron fue hacerle un juicio a Nereo Pacheco. Y ellos le protegieron la vida. ¿Por qué? Porque los demócratas actúan sobre la base de la justicia y las leyes. Así es, como debe ser. Entonces, bueno, reflexión. La historia es cíclica. Vamos a quitarnos ese Nereo Pacheco que nosotros tenemos en Venezuela y por favor piensen que el día de mañana alguno de sus familiares o algún otro venezolano que ustedes conozcan puede estar en una prisión detenido. Claro, pero fíjense, digamos, la conclusión de este tema es que el gobierno allí ha fracasado, sigue fracasando. Y lo importante de todo esto es que el gobierno, que no reconoce ese fracaso, reconoció el día de ayer
en boca de su presidente, el señor Nicolás Maduro Moros, reconoció que el gobierno habría fracasado en sus gestiones ante la OPEP, ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Como ustedes saben, el precio del petróleo había venido cayendo sistemáticamente hasta ubicarse en algún momento a $68 por barril, volvió a subir a los 70 y por ahí anda. Pero en todo caso está en una circunstancia, digamos, de inestabilidad permanente. La conducta del gobierno puede mandar a su canciller petrolero, porque no entendimos por qué no salió el ministro de Minas o no salió el presidente de PDVSA, salió el canciller Rafael Ramírez, habrá que decir que ahora es canciller petrolero, salió a recorrer países del mundo, por supuesto productores de petróleo, para buscar una salida al problema de la caída de los precios del petróleo. Logró que se reuniera la OPEP y ayer la OPEP le dijo a los venezolanos y le dijo a todos sus agremiados, a todos sus asociados, que el precio del petróleo seguiría siendo, primero, lo que dijo es, no habrá ninguna disminución en la producción de petróleo, se continuará con lo que se está produciendo, y la pretensión venezolana era que se disminuyera la producción mundial de petróleo. Leo, bastante se ha hablado en el país del tema de la reducción del gasto público. Ayer por primera vez escucho a alguien diciendo, habrá que reducir el gasto público, tendremos que ver cuáles son las prioridades nacionales. Aló, eso es lo que tiene que hacer un mandatario permanentemente. La situación de inestabilidad que nosotros tenemos en materia económica habla de que ayer y durante esta semana el dólar paralelo, dólar paralelo, sí, vean en cuánto está el dólar implícito con Cúcuta. Ayer 143 bolívares, señores. ¿Ustedes saben en cuánto arrancó el año? ¿Y en cuánto estamos terminando? Eso que hablaban que iban a aplastar drásticamente. Pulverizar. Pulverizar. Cuando arrancó el SICAT, el dólar paralelo tenía 5 puntos por arriba. O sea que estábamos hablando de que uno estaba en 50 y el otro estaba en 55, en el SICAT 2. ¿Y a dónde estamos ahorita? Casi 3 veces más lo que teníamos en el momento de arranque del año. La situación económica está tan compleja que nosotros pensar en una solución de un solo sector del país es una ingenuidad. O nos ponemos todos de acuerdo o esta espiral económica nos va a llevar a un mega fracaso a todos los venezolanos. Porque esto lo que está significando es que esa espiral de violencia, de inflación que está llevando el país, porque vamos a ser sinceros, señores, ¿desde cuándo ustedes no adjudican SICAT 1? Aquí todo se está trayendo una gran parte por SICAT 2 y la otra gran parte por el dólar paralelo. Y así se está abasteciendo el mercado nacional. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? Que esos que están trayendo dólar paralelo lo van a vender a 143 o más. Claro, pero en todo caso, fíjense lo siguiente. Es importante precisar, además de esos detalles señalados por Jesús, bueno, que la estabilidad del precio petrolero va a continuar estando poco estable, pues si no hay estabilidad en el precio petrolero. Sí, así como lo tenemos hoy rondando los $70 por barril, él puede perfectamente bajar o seguir bajando continuamente. Con lo cual, el presupuesto del Estado venezolano entra, digamos, en circunstancias difíciles porque fue calculado a $60, de modo que si el precio del barril de petróleo se pone por debajo de los $60, pudiéramos entonces entrar en serias dificultades. La otra cosa que le dijo la OPEP a quienes plantearon reducción en la producción es que el precio del barril de petróleo lo coloca el mercado y no el Estado. Es decir, el Estado no tiene por qué meterse en ese asunto, sino que son las fuerzas, las leyes de la economía las que estabilizarán finalmente el precio del barril de petróleo. De modo que esperemos que esas leyes fijen ese precio, que ojalá no afecten tan rudamente, pero todo parece indicar que no será así, la economía venezolana. Como lo hizo Jesús, el dólar paralelo está por las nubes, sigue subiendo, la inflación anda a pasos agigantados y la escasez ni se dice. Mira, ayer yo vi unos venezolanos que aplaudían, va a bajar el petróleo, ahora sí. Señores, eso que baja el petróleo es un problema que nos afecta a todos. Y fundamentalmente hay un responsable que tiene que empezar a tomar políticas públicas con seriedad, que es el presidente Nicolás Maduro. Nosotros ahorita estamos con una bomba de tiempo desde el punto de vista económico y social.
Hay miles de familias hoy que están sufriendo la mala praxis económica que tiene el gobierno. Otra vez de nuevo intentan, a través de algunas medidas, generar algunos trapitos para distraer a la opinión pública de lo que viene el año que viene. En Bellomonte, ahí están las colas en DACA de nuevo. En algunos sitios como el Bicentenario, en el interior del país, hay esas colas que están haciendo los venezolanos para comprar productos. Y esa mentira gubernamental, ¿no?, donde nos pone algunos productos baratos, ya nosotros la vivimos el año pasado. ¿Por qué? Porque eso que pasó en el 2013 tuvo consecuencias en el 2014, y esto que está pasando en el 2014 va a tener consecuencias en el 2015. Vaya usted a buscarle un repuesto a una lavadora, a una secadora, vaya usted a buscarle un repuesto a su televisor, vaya a buscarle un repuesto al carro, vaya a comprar un caucho o vaya a ponerle una batería a su carro. Eso tuvo consecuencias y el año que viene va a tener consecuencias nuevamente. ¿Por qué? Porque el comercio, que está haciendo grandes esfuerzos en esta situación de hiperinflación para mantenerse, está entrando en un momento de crisis. Y más aún cuando cambiaron la ley de alquileres y ahorita le están subiendo más del 100% a los alquileres de los comercios. Pero no hay manera, el gobierno sigue, este es un gobierno irresponsable. Es decir, ya sabemos las consecuencias, lo que tú decías, sabemos las consecuencias que significó el DACAzo en el año pasado, y el gobierno, para intentar tranquilizar las necesidades del país, de alguna gente que requiere algún televisor, alguna lavadora, aire acondicionado o cocina, pretende entonces someter de nuevo a algunos comercios a la misma circunstancia que ya conocimos. Recordemos que durante todo este año todos esos comercios no pudieron suministrar nuevos productos a sus anaqueles. Es decir, todo aquel que pasaba por estas empresas de electrodomésticos vieron cómo los anaqueles estaban vacíos o se repetían las mismas cosas, como se repiten algunas cadenas de farmacias, puro enjuague bucal. Aquí no hay otra cosa sino enjuagues bucales, pero como el gobierno dio la orden, no mantengan los anaqueles vacíos, entonces simplemente lo llenan con el producto que más abundancia haya. Pero esa es la realidad que tenemos hoy y la que se va a repetir. Mira, Leo, de manera hay sistemática. una cosa, tú acabas de decir algo que sí, efectivamente. Tú sabes que las farmacias antes tenían una serie de productos, ¿no? Ahora ponen una primera fila y hacia atrás no tienen nada. Pero además de eso, el ancho, desen cuenta ustedes, porque cuando ustedes van a la farmacia, ustedes también como yo se pueden dar cuenta, que el anaquel lo cortaron a la mitad. No, o sea que la situación... Pero siempre es un producto. Sí, pero siempre es un producto. Nosotros al día de hoy tenemos mucho menos productos. Vean, vayan a un centro comercial. ¿Cuántas tiendas hay cerradas? Vayan, caminen por Sabana Grande. ¿Cuántas tiendas hay cerradas? ¿Cuántos alquileres hay ahorita en centros comerciales y en puntos de venta? ¿Y por qué está pasando eso? Porque hay una distorsión económica, porque hay que tomar medidas económicas urgentes, porque si seguimos entrando en esta situación que nosotros estamos llevando, de verdad la crisis del año que viene va a ser de enormes magnitudes. Vean todos los informes y todos los escenarios que hay alrededor del tema. Una precisión, porque no vamos a meter en problemas muy serios. Porque nosotros estamos terminando con este programa de hoy, nuestra programación del mes de noviembre, y nosotros hemos discutido seriamente qué hacemos en el mes de diciembre. Y pues precisamente vamos a traer a algunos invitados, por lo menos a 2 invitados, expertos en el área económica, para que conversen con nosotros y con ustedes, le den luces a ustedes de cuál es el panorama que se nos viene para el año 2015. Por lo pronto le podemos anunciar que el economista Antonio Paiva estará con nosotros aquí compartiendo en 20 minutos aquellas cosas que nos permita el tiempo, pero un poco para darles a ustedes que están tan angustiados como nosotros sobre los asuntos económicos del país, qué cosas van a ocurrir, qué cosas puede ocurrir y qué medidas debe tomar cada uno para poder enfrentar una torpeza que este gobierno ha venido evidenciando a lo largo de estos 15 años, porque este gobierno no es más que la reedición, la continuación de esa barbaridad que llaman el legado del Galáctico. Jesús, hay un tema que nosotros hemos dejado, digamos, por debajo de mesa, no nos va a dar mucho tiempo desarrollarlo, pero vamos a darle un par de minutos. Porque
Sí, sí, pasa por debajo de veces, entre otras cosas, porque la señora se ha mantenido callada. Es decir, sustituyó al ministro Rodríguez Torres, quien era ministro de la Defensa, otra militar, ¿no? Asumió el cargo, no le presentó al país ningún plan, con lo cual uno supone que viene desarrollando, echando adelante el plan o los planes que había dejado Rodríguez Torres, ¿no? Pero sin embargo, habrá que decirle a la señora Meléndez, la nueva ministra de Hacienda, que la única cosa que ha dicho, por cierto, es insólito, la ministra de Interior y Justicia y de Paz le dice al país, su única declaración que ha dado es: no hay peligro de golpe de Estado. Cuando usted dice que no hay peligro de golpe de Estado, todo el mundo comienza a pensar que estamos frente a un golpe de Estado. Porque es la comunicación negativa. Así es. ¿No? No mires a la vaca. ¿Qué hace la gente? Mira a la vaca, señor. ¿Por qué? Porque el miedo pareciera que está rondando la psiquis gubernamental, ¿no? Porque si no, esa ley que aprobaron, que no es otra cosa que la reedición de la ley Sapo, donde hoy todos nosotros somos posibles culpables de quién sabe qué cosa. Yo parece que es así, que todos nosotros somos sapos, y los sapos son aquellos no vale, pero ahora, mira, ahora a ti te pueden grabar, a sí, ti, claro. A tu casa, a tu hijo, a tu papá, a tu mamá, a todo el mundo. Aquí esto ahora se abre. Bueno, porque eso es un proceso, pues ese proceso autoritario, este es un gobierno autoritario que cada vez va tomando los elementos que le permitan configurarse como tal y actuar como tal, mira, porque no es capaz de actuar con base a los formalismos que establece y que dictamina la democracia venezolana. Eso habla de la situación de miedo que tienen. ¿Por qué? Porque tú tienes tienes miedo a un golpe de Estado, tienes miedo a una situación de terrorismo, tienes miedo a una situación que se te está escapando de las manos. ¿Pero qué es lo que se te está escapando de las manos? El desgobierno. Entonces, ante el desgobierno, lo que hay es miedo. Señores, hemos llegado al fin de este programa semanal. Menos mal que nos dijiste, señores, buenas noches, porque es otro programa que dan en el Estudio 33 de aquí de Ver TV Noticias. Así es. Bueno, Leo. Hasta la próxima semana, ya saben, estaremos conversando con economistas sobre las perspectivas económicas Escenario para el 2015. 2015. Hasta la próxima.